aquí estamos hablando con Julián Denaro, que es economista, que no solo sabe de economía, sino también del clima de diciembre. Es verdad, no fue tan caluroso. No fue tan caluroso. No. Vino todo junto el día de hoy, ¿no? También. Lo que seguramente va a pasar es que en enero sí se venga más duro. Venga todo junto. Es verdad, tuvimos un diciembre con algunos días que hacía falta un abriguito, un saquito, pero bueno, el calor probablemente llegue ahora todo junto. Y en enero también se va a venir duro el impacto de los nuevos incrementos tarifarios, tanto de los servicios como de los transportes, con lo cual eso va a deteriorar aún más el poder adquisitivo del salario, que es algo que durante todo el 2018 y 17 y 16 hemos padecido los asalariados y la mayoría del pueblo. Así que la contracción del nivel de actividad va a tener rasgos novedosos, porque el poder adquisitivo se va a reducir a tal punto que muchos sectores sociales ya van a tener problemas para comer. Y además una sofisticación respecto del anterior periodo en donde se dieron a cabo estas características, que fue la convertibilidad, ¿no? Que las empresas cerraban porque no vendían, porque la gente no tenía plata. Ahora muchos comercios están cerrando porque no pueden pagar las tarifas. Y cada empresa que cierra son fuentes de trabajo menos para los argentinos. Es más fuerte el impacto de aumento de tarifas que el de caída de ventas, decís vos. Los dos se complementan. Claro, el combo es terrible. El combo es terrible para el sector empresarial. Cada empresa que cierra es menos trabajo para los argentinos. Y por otro lado, sí, la acumulación de la destrucción del poder adquisitivo, esto está en todos los indicadores de todos los organismos que se pueden rastrear por todos lados, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que el salario argentino era el más alto de Latinoamérica en el 2015 y ahora queda mal decir nos pasaron todos menos Venezuela, porque en realidad no fue una carrera de que todos aumentaron y el argentino aumentó menos, sino que el salario argentino, o el poder adquisitivo, el salario, lo que se llama salario real, se fue depreciando. Ha sido destruido por este modelo económico. Entonces, y esto va a impactar en el consumo, por lo tanto, como bien vos decías, Daniela, eso va a generar un mayor problema para todo lo que es comercios, para el nivel de actividad, para la industria. Obviamente, si disminuye el consumo, se vende menos y entonces la actividad industrial disminuye, por lo tanto disminuye también la generación de empleo y también se deteriora la recaudación del Estado, porque el Estado recauda un 75% de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones. Súmale a esto, que ya no recauda por el comercio exterior, como retenciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, entonces esto agrava las cuestiones fiscales que el gobierno siempre trae, ¿no? Sí, esta caída de 9,9% en diciembre de las ventas minoristas, ¿era algo que se esperaba? Sí, es esperable porque cuando disminuye el poder adquisitivo, es decir, vos tenés una inflación del 60% y los salarios suben un 20%, digo un redondeo que no es, es exacto, pero lo importante es el concepto. Si los precios en general suben un 60%, 50, 60%, y los salarios suben apenas un 20%, entonces es pensable que el consumo va, digamos... Pero digo, ¿no es mayor a lo esperado o menor a lo esperado para el mes de diciembre? No, para mí, a mi modo de ver, era más o menos lo estimable. Claro, digamos. Hubo una leve suba en lo que son las compras por internet, a través de internet. Bueno, que ahí no se dio la misma relación, ¿no? Pero una caída tan importante. Bueno, tiene que ver con el consumo de los sectores medios y los sectores bajos contra el consumo de los sectores un poquitito mejor posicionados, ¿no es cierto? Generalmente esto que vos me traes significa que los sectores mejor posicionados en la escala de distribución de ingresos han sido menos dañados que los sectores, que la mayoría del pueblo. Claro, ¿no es cierto? Y por eso te traía, Daniela, el tema de lo que el gobierno siempre dice, ¿no? Que el gobierno no puede gastar más que lo que recauda, entonces hay que achicar el gasto público. Ahora, el problema es que lo que están achicando es la inversión social. Claro. Porque lo que están aumentando son los intereses de deuda. Entonces, si los destinos del gasto público son dos, es decir, inversión social, que tiene que ver con educación, salud, transporte, turismo, minería, energía, es decir, todo lo que tiene que ver con mejorar el nivel de vida del conjunto del pueblo, eso es lo que están disminuyendo y al mismo tiempo están aumentando los intereses de deuda, porque la deuda externa está incrementándose de una manera tenebrosa, ¿no? Entonces,
eso tampoco es verdad, ¿no? Hay algunos que tratan de explicar ciertas decisiones del gobierno actual diciendo que, bueno, haciendo una comparación ya hace tiempo de la economía de un país con una economía doméstica, ¿no? Lo que puede suceder en una casa. No sé cuál es tu mirada, pero entiendo que la verdad es que las diferencias son muchas. Un país endeudado es igualmente grave que una casa, una economía familiar endeudada con una deuda que no se sabe cómo se va a poder pagar. Sí, hay metáforas diversas, ¿no es cierto? Yo incluso también, por supuesto que estoy de acuerdo con vos. Sí, que no aplica. Punto de partida, ¿no? Pero también hay metáforas diversas y también se puede metaforizar distinto. Sí. Y si vos me decís, Julián, mira, la verdad que voy a tener que dejar de pagar el gimnasio y voy a tener que dejar de ir a comer afuera porque no me alcanza la plata. Y yo te puedo contestar, ¿por qué no buscas otra fuente de ingresos? Claro. Aumentar los ingresos. Y la forma de aumentar los ingresos es expandir la economía. Porque al expandir el nivel de actividad económica, al aumentar el nivel de consumo, se aumenta el nivel de producción, el nivel de empleo. El Estado recauda más por impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones. Eso es el 75% de la recaudación del Estado. Más recaudación proveniente del comercio exterior y entonces ya el Estado tiene más plata. ¿No es cierto? Y obviamente el mayor daño, digamos, que puede verse y puede proyectarse hacia el futuro es el tema del endeudamiento, ¿no es cierto? Que genera cada vez más interés de deuda. Si el Estado tiene que pagar cada vez más interés de deuda, y bueno, cada vez le queda menos para inversión social, ¿no es cierto? ¿Se va a poder pagar la deuda contraída? Mientras nos sigan prestando, sí. Nosotros ya vimos esta película. Uso términos que utilizan muchos economistas y analistas, políticos y demás. Esta película ya la vimos, ¿no es cierto? Porque la explosión del 2001, mal llamada crisis del 2001, porque... ¿Por qué? Porque la crisis empieza cuando se empiezan a vender las camisas en Chemea a 10 pesos en el año 91. Bueno, después de la hiperinflación, digamos, claro. Tiene una historia previa a la convertibilidad. Pero la tasa de desempleo, cuando empieza la convertibilidad, era del 6,5%. Y el efecto de la convertibilidad con la apertura de las importaciones, es decir, que empezaron a venir todos los productos baratos del exterior, sí, y la destrucción del poder adquisitivo y demás, llevó el desempleo en el año 95 al 18%. Entonces la crisis no es una crisis del 2001, lo que pasó en el 2001 fue la explosión, claro, de todo un periodo de destrucción. Y bueno, por eso te digo, la película ya la vimos. En el 91 decías. No. En el 91 era del 6,5% el desempleo. Está bien. Y muy rápidamente, con la apertura de las importaciones, la quita de retenciones, la quita de aranceles. Llegó al 18%. Exactamente. Llegó al 18% en el año 95. Entonces, la crisis arranca cuando la tasa de desempleo ya es de 2 dígitos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, porque las miradas están puestas en la economía de este año ya, de este 2019, ¿no? En lo que puede pasar. Desde el oficialismo, de vez en cuando tratan de plantear, ¿no? Algo así como, bueno, un segundo semestre, otra vez un segundo semestre, sabiendo que esto se ha planteado varias veces y finalmente no llegó, una luz al final del túnel, una mejora en el segundo semestre, casi coexistiendo ahí con las elecciones, pero la pregunta es, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Porque, digamos, los especialistas explican que todo está planteado para que no haya una mejora rápida, y de hecho el presupuesto 2019 plantea un ajuste más intenso que el que tuvimos en 2018. Bueno, la promesa de cierre de los colegios nocturnos, que son una oportunidad para gente que no puede cursar en horarios mañana o tarde, digamos, el cierre de este sistema de educación que había empezado con el periodo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, ahora no me acuerdo el nombre, donde permitía que un sector que no había podido culminar los estudios en la... ¿Era el Progresar? No, el Progresar ese era después de terminado el secundario, sí. De hecho yo hice un trabajo ahí, pero bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Digamos, que también se cerraron, bueno, estos centros de estudio que permitían a adultos culminar la escolaridad que no habían podido culminar oportunamente, digamos. Todo esto que yo te decía como disminución de la inversión social, lo que genera es una mayor pobreza para el conjunto del pueblo. En tanto, se va aumentando el nivel de endeudamiento porque, ¿te acordás, Daniela, que siempre nosotros decíamos,
hay que cuidar los dólares que entran al país, porque los dólares que entran al país no son ilimitados. Eso se llama el problema de la restricción externa, ¿no? Entonces, los dólares que entran al país por ingreso por exportaciones, hay que asignarlo a importación de insumos, de maquinaria y de tecnología para el desarrollo industrial, para el pago de turismo de argentinos en el exterior y para deuda pública, para deuda externa, ¿no es cierto? Que es una parte de la deuda pública. No se puede asignar a cualquier cosa. Por ejemplo, importación de bienes transables, ¿no? Esto de abrir la economía y que se empiece a importar de todo, ¿no es cierto? De todo lo que la industria argentina sí puede producir, por un lado. Y por otro lado, lo que se vio desde el inicio de este modelo económico especulativo financiero es una fuga de divisas no vista casi que ni siquiera en la época de la dictadura del 76 al 83, con la tablita de Martínez de Oz y con la citada convertibilidad, que este es el modelo de la bicicleta financiera, ¿no? Que entran dólares libremente y con total libertad al país, se colocan a altas tasas de interés y después se vuelven a comprar dólares con libertad y libremente se vuelven a retirar del país. Esta es la libertad que querían, ¿no es cierto? Por eso yo muchas veces he citado el caso de una vez que yo le digo a una señora que estábamos subiendo en el ascensor, le digo, me imagino que estarás comprando dólares ahora el país es para los ricos. Dice, no, mijo, si ahora apenas me alcanza, si a mí apenas me alcanza para comprar la comida. Ah, yo pensé que estabas comprando dólares. Bueno, se baja del ascensor y me dice, bueno, pero ahora por lo menos hay libertad. ¿Pero libertad para quién? ¿Para ella? Claro. ¿Para mí? No, es libertad para los sectores transnacionales financieros concentrados. ¿No es cierto? Que eso no es otra cosa que un saqueo al conjunto del pueblo argentino. Porque si entran 100 millones de dólares al país y se van 120 millones de dólares, o sea, el conjunto del pueblo argentino le está pagando 20 millones por cada 100 millones a los sectores más ricos del mundo. Sí, y también es verdad que, bueno, tampoco vamos a decir nosotros lo que hay que hacer, pero debería haber una mirada un poco más colectiva de la cosa, ¿no? ¿De qué sirve mi libertad para comprar 10 dólares más, que puede ser la diferencia, ¿no? Que puede comprar un jubilado? ¿Cuántos dólares puede comprar un jubilado hoy en la República Argentina? Si en paralelo hay gente que se va quedando sin trabajo, si hay una maquinaria que no va funcionando, ¿no? También se supone que un Estado, aunque sea la economía, desde el Estado debe plantearse, bueno, en un bienestar conjunto, pero de todos modos, esto que vos acabas de mencionar sirve mucho como ejemplo porque sí, impactó y muchísimo, mucha gente cuestionaba el cepo y en realidad después no tenía la posibilidad ni siquiera, ¿no? Somos muchos los que no compramos dólares generalmente. Sí, el control, la administración de las divisas y el control del sector del comercio exterior son esenciales. Es decir, ningún país que se haya industrializado en toda la historia, no hay ninguna excepción a esto. Sí. No hay ningún país que se haya industrializado que no haya tenido medidas proteccionistas. Entonces, cuando a través de los medios de comunicación se instalaba, y bueno, pero yo quiero comprar cualquier cosa de cualquier lado, ¿no es cierto? Porque eso es la libertad. Claro. ¿No es cierto? Eso va en contra de lo que es un modelo proteccionista. Claro, un modelo proteccionista significa que protege la industria, que es la verdadera generadora de empleo genuino en el país. No existió en la historia un caso en donde con el librecambismo, es decir, con la libertad, con la apertura total de la economía, se haya desarrollado la industria, ¿no? Julián, desde la industria, ya que la mencionás, plantean que la única salida a esto no tiene que ver con decisiones económicas, que vayan para un lado, que vayan para el otro, que pueden ayudar, por supuesto, ¿no? Son importantes, pero que es a través de la producción, que es productivista. ¿Coincidís en esto? Sí, además acá tiene que ver con otro panorama que tiene que está relacionado con lo que decíamos antes. Lo fundamental es el problema de la distribución del ingreso. ¿Te acordás que había un lema que decía distribuir para crecer? ¿No? Que es, digamos, se opone a lo que es la famosa teoría del derrame, ¿no? Que cuando el vaso derrama, entonces, que muchos lo utilizan en algunos casos, bueno, hay que dejar que la economía crezca, que después va a llegar a los sectores más bajos. Bueno, eso nunca ocurrió, tampoco ocurrió jamás en la historia. No ocurrió en otros lugares, esto es importante aclararlo, porque a nosotros nos lo prometieron y no sucedió. No sucedió. Esto no sucedió nunca. No sucede nunca. Y lo que sí sucede es este lema de distribuir para crecer, porque cuando aumenta el poder
adquisitivo de los sectores populares, es decir, de la mayoría del pueblo, esto genera, bueno, hay una frase muy conocida de Perón que decía que es impostergable expandir los ingresos de las familias de menores recursos porque esa es la verdadera demanda nacional, por lo tanto es el verdadero motor del desarrollo económico. Porque cuando aumenta el poder adquisitivo de la mayoría popular, es decir, todo el mundo tiene plata para consumir, entonces hay ventas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que producir. Y cuando se produce, ¿qué se genera? Empleo. Y se aumenta la recaudación del Estado, claro. Y digamos, es al revés que lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Se viene un primer semestre de indicadores económicos negativos, puede que haya alguna mejora. Empezabas hablando de la consecuencia que van a tener los aumentos, ¿no?, en la economía diaria. Porque claro, si hay que destinar más dinero al pago del transporte, bueno, se va a consumir cada vez menos. Ya estamos hablando de una caída en minoristas de 9,9, de casi un 10%. ¿Cómo crees que va a ser este primer semestre? Sí, incluso hay un concepto que algunos amigos míos lo han mencionado, que se llama pobreza energética, ¿no es cierto? Que es cuando el porcentaje de tu salario o de tus ingresos, ¿no es cierto?, que vos destinás al pago de servicios, es decir, luz, gas, sí, agua y transportes, supera un determinado porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos gastás un determinado porcentaje de tus ingresos en servicios y en transporte y no te queda para consumir, y como decíamos antes, ¿no?, que por ahí muchos sectores van a dejar de comer carne, ahí estamos en problemas, ¿no es cierto? Y algunas de las cosas que mencionabas, Daniela, me hacen acordar una frase que es interesante tenerla presente, de Sigmund Freud de 1925. ¿Qué tiene que ver? Mira, Sigmund Freud de 1925 dijo: supongamos que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a la mayoría del pueblo, y sin embargo, a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. ¿Cuál es el plan de acción de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa. Y a través de la prensa trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Mucho no ha cambiado al respecto. Terrible. Es que de alguna manera lo que la señora cuando se baja del ascensor me dice: ahora por lo menos hay libertad. ¿Pero libertad para quién? Claro. Libertad para los sectores concentrados transnacionales, para enriquecerse, para traer los dólares, multiplicarlos como en ningún otro lugar del mundo. Y acá vuelvo a una frase de Perón, ¿no?, que esta la conoce también todo el mundo, que decía: la economía libre nunca existió y nunca va a existir. La economía es siempre dirigida. O la dirige el Estado, más bien el pueblo a través del Estado, para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y si no, la van a dirigir los grandes consorcios transnacionales financieros para destruir a las naciones, empobrecer a los pueblos y conseguir las desdichas de sus habitantes. Bueno, algo así como cuando se habla de la regulación o desregulación del mercado, que si no es regulado se regula por sí mismo, se regula solo y siempre en un mismo sentido. Es que siempre que se habla del mercado, bueno, que el mercado tenga libertad para... ¿Libertad para quién? Cuando se dice libertad del mercado, es libertad para que los dueños de los mercados, es decir, para que los sectores dominantes en los mercados, claro, impongan sus decisiones. La libertad del mercado es la libertad para que el dueño del mercado imponga su voluntad y someta a la mayoría del pueblo, sí, que no es la dueña del mercado. Y poco tenemos que ver todos nosotros con eso, ¿no?, y nuestra economía diaria, pero sí las consecuencias son directas y son lapidarias en muchos casos. El riesgo país, 830 o superando los 830 puntos, si en enero esa cifra se fuera creciendo como lo hizo en las últimas semanas, sobre todo el dólar superara los 40, yo sé que a los economistas hacer futurología no les gusta, pero si eso pasa, ¿sí?, si el dólar no se mantuviera ahí controlado, ¿qué podría pasar? Más que hacer futurología es hacer historia. Bueno, sí, sí, claro. Entonces, si un economista te dice: yo no quiero hablar de la historia, sí, y entonces no me hables de economía. Me encanta, porque generalmente cuando yo pregunto qué va a pasar con el dólar y esas cosas, me dicen, bueno, esa es hacer futurología. Pero es verdad, uno puede, ¿no?, hacer ciertas estimaciones y, como bien vos decís, sobre todo en referencia a lo que ya nos ha pasado como país, ¿no? Es que la presión sobre el dólar va a ser cada vez mayor, porque la única forma de mantener este modelo donde se está destruyendo permanentemente la industria, el consumo, los ingresos y la generación de ingresos, porque cuando aumenta el desempleo estamos hablando de generación, sí, de ingresos, este modelo económico solamente puede mantenerse con un mayor endeudamiento. Digamos, por un lado tenemos la tercera edición
histórica de la bicicleta financiera, esto de que ingresan dólares libremente al país, se cambian por pesos y se colocan en alguna herramienta que los multiplica rápidamente, después se vuelven a comprar dólares. Esto es la tercera vez. La primera fue con Martínez de Oz en la dictadura del 76 al 83, la segunda fue la convertibilidad del 91 al 2001 y esta es la tercera vez. Esto genera un drenaje de divisas impresionante, es decir, dólares que se pierden permanentemente. Por otro lado, la apertura de las importaciones, la libertad para importar de todo, ¿no? Sí. Esto que comentamos, que la llevó el desempleo con la convertibilidad desde el 91 hasta el 95, del 6%, redondeando, ¿no? 6% al 18%. Bueno, esto también está generando un perjuicio al nivel de actividad porque la apertura, es decir, esta libertad para poder importar de todo, destruye, es decir, que es lo contrario, ¿no? El librecambismo como contrario a proteccionismo, ¿no? Sí. El librecambismo destruye la actividad interna, porque si se pueden importar las cosas que se podría producir internamente, entonces ya se dejan de producir internamente y entonces se destruye el empleo. Eso también lo tenemos que ver. Y eso también genera un deterioro por la cuenta comercial, que se llama, ¿no? La balanza comercial, que sería exportaciones menos importaciones. Entonces, si vos vas analizando los distintos rubros de lo que los economistas decimos la balanza de pagos, ¿no? Que es lo que registra todas las cuentas de ingresos y egresos de divisas del país, en todos los sectores tenés un déficit infernal en este momento. Claro. Entonces, eso solo puede mantenerse con un mayor endeudamiento. Entonces, si tu pregunta es ¿hasta cuánto puede durar esto? Y la respuesta es hasta que nos sigan prestando, ¿no? Julián, la verdad que, bueno, es inevitable hacer referencia, ¿no? Vos te acordarás de la publicidad de la silla durante la dictadura, ¿no? Claro. Que resaltaba el valor de lo importado, bueno, en detrimento de una silla fabricada en la República Argentina. Más allá de los números y de lo que los economistas siempre nos explican, ¿no? Y lo que sucede con la industria local cuando es bombardeada de la manera, bueno, digo bombardeada así, ¿no? A veces abogada, sí, claro. A través de los incrementos en tarifas y otras cuestiones. Además de eso, más allá de los números, de la generación de empleo y de todo eso, también hay un sentido que es simbólico, casi alguno podría decir imperceptible, secundario, porque lo primero es, bueno, que los números den, pero que tiene que ver con que como argentinos podamos hacer una silla que es buena y no que es una porquería, y que no estemos viendo en televisión que la silla de afuera es la mejor y que por eso conviene no comprar nada fabricado localmente. La verdad, a mí me parece un espanto y más allá de cualquier explicación económica, me parece que tenemos que defender eso también, ¿no? Hay mucha gente detrás de ese trabajo, de la fabricación de esa silla que en 5 minutos es destruida por alguien en una publicidad en televisión. Por suerte pasó mucho tiempo, pero bueno, las referencias recientes similares son constantes. Es que eso tiene que ver con lo cultural, ¿no? Claro. O sea, por eso ese libro que te traje... Sí, ya que está, mira, lo muestro y vos ahora me contás, me respondés. Del país dividido a la revolución cultural. Julián Denaro, aquí lo tengo. Ah, mira, acá estás. Bueno, lo muestro, ahí está, acá, a mi cámara. Sí, perdón. Que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Porque, digamos, está la sensación que este es un país de cuarta, que este es un país de décima. Vos salís, le preguntás a cualquiera y te dicen, no, pero este es un país de cuarta, hay que irse de acá, hay que irse de acá. Este país es, si vos te parás en un curso de la facultad y preguntás, a ver, decime, de los 200 países que hay en el mundo, sí, el PBI de la Argentina, ¿en qué puesto está? O sea, el PBI de la Argentina significa el valor de la riqueza producida por el conjunto del país durante un año. ¿Viste? Y por ahí te dicen, y de la mitad para abajo. Bueno, Argentina está en el puesto 21 exactamente en este momento, ¿no es cierto? O sea, 21 en 200 países quiere decir que Argentina forma parte del 10% de países más ricos del mundo. Claro. Entonces el problema no es la producción de la riqueza, el problema es la distribución de la riqueza. Y por eso hay dos modelos económicos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con distribuir ingresos, es decir, sacarle un poquitito a los que más tienen para ayudar a la mayoría del pueblo que es no rica, ¿no es cierto? Sí. Y el otro modelo es el de concentración de ingresos, que es el modelo actual, ¿no? Donde se le hace pagar cada vez más a los que menos tienen, mientras que los sectores más ricos ya no pagan. Ese fue el caso, permitime que te cuente esto, que fue el caso de la salida de un modelo a otro, ¿no? Que fue la quita de retenciones y la devaluación, ¿no es cierto? Después habría que ver qué son las retenciones, tiene una historia también, ¿no? O sea, los economistas tenemos que hablar de historia, no de futuro. Por lo tanto, futuro.
cuando uno de los objetivos de las retenciones a las exportaciones es bajar los precios internos. En un momento, en el 2008, Néstor Kirchner decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que en su mesa usted no pague los precios internacionales, para que usted pague precios que usted puede comprar. ¿Cómo es este mecanismo? Suponete, si entra un kilo de carne, si entran 100 pesos por kilo de carne exportado al país, 100 pesos, pero se cobran 30% de retenciones, que esos 30% no los paga el productor del campo. ¿Sí? Los pagan los intermediarios, que son los que les compran a los pequeños productores y después que se quieren quedar con todo el dinero proveniente de las exportaciones. Ese conjunto de dinero no es de los exportadores, es del conjunto del pueblo argentino. Claro. Bueno, si el Estado cobra 30%, ya el exportador, en vez de recibir 100, recibe 70. Y esos 30 los usa el Estado para, por ejemplo, subsidios, ¿no es cierto?, para ayudar a los sectores más vulnerables. Entonces el precio en la mesa de los argentinos era 70. Cuando se hizo la quita de retenciones y la devaluación, el precio subió por la quita de retenciones de 70 a 100. Pero con la liberación del dólar, el dólar subió, redondeado, de 9,60 a 14, de 10 a 15. Entonces por eso el precio de la carne subió instantáneamente de 70 a 150. Entonces ahí tenés un problema de la distribución del ingreso, porque los más ricos ya no pagan, y ahora quienes pagamos, los no ricos. Julián, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un gran año. Bueno, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a construir y cultivar, porque para que no pase lo que anticipa Freud en 1925, sino para que cada uno de nosotros sea capaz de poder entender las cosas históricamente y contextualizar históricamente, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Bueno.